¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a una edición más de eSalud Recomienda, su programa enfocado en temas del sector salud, donde ustedes mismos eligen los temas que vamos a tratar aquí. Y no solo eso, sino que también nos mandan todas sus dudas, consultas al respecto. El tema de esta semana, con cientos de votos, ha sido migraña, síntomas y cuándo es que debemos acudir al médico. Como sabemos, la migraña es un dolor que realmente puede afectar el día completo y que merece atención oportuna y orientación médica. Y por ello nos acompaña hoy el doctor César Saavedra Rocha. Él es médico asistencial del Servicio de Neurología y especialista en cefaleas del Hospital Rebagliati. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Valeria, es un gusto estar acá. Muy bien, entonces empecemos con las preguntas. Okay. Perfecto. Dice, 1. ¿Cómo sé si lo que tengo es migraña o solo dolor de cabeza? Bueno, diríamos que la migraña se presenta en forma de crisis, que además del dolor de cabeza, que puede ser muy intenso, moderado a severo, también se acompaña a otros síntomas como molestias a la luz, molestia al ruido, náuseas, molestias al movimiento, y puede producir una severa incapacidad funcional durante la crisis de migraña, ¿no? Eso lo distinguiría de un simple dolor de cabeza o un dolor de cabeza más benigno. Entonces pueden ser múltiples razones. Así es, o sea, por los síntomas acompañantes y por la incapacidad que puede llegar a producir una crisis de migraña. Muy bien. Ahora, ¿por qué es que da la migraña tan seguido? Lo que pasa es que hay predisposición genética. Hay muchas personas, aproximadamente 14 o 15% de la población femenina y hasta 6% de la masculina, que tienen esta predisposición, ¿no?, a nivel global. Por eso es que es una entidad muy frecuente y muy prevalente en nuestro medio. Incluso se considera un problema de salud pública. Podemos decir entonces que una persona que sufre migraña realmente está incapacitada, ¿no?, para continuar sus funciones. Claro, dependiendo de la intensidad de la crisis, que generalmente es moderada, severa, una persona con migraña puede presentar incapacidad durante el periodo de la migraña, ¿no? Claro, muy bien. Ahora, esta es una pregunta que se repitió bastante y es si la migraña se hereda. Claro, hay un alto componente genético hereditario, ¿no? Es aproximadamente 50% de familiares directos de personas con migraña pueden heredarla, ¿no? Sobre todo en la línea materna. En la línea materna, entonces. Muy bien, bastante interesante, amigos. Continuamos, dice. ¿Qué cosas pueden provocarla? Hay una predisposición genética, como dije, es una persona que tiene esta predisposición, que está expuesta a múltiples factores, como pueden ser factores ambientales estresantes, falta de sueño, el consumo de ciertos alimentos. Hay muchas condiciones que pueden desencadenar migraña en personas predispuestas, ¿no? En esta época del año el calor, el sol también puede ser un factor predisponente que hace que una persona con migraña empiece a disparar sus crisis, ¿no?, y a ser más frecuentes de lo habitual, digamos. Múltiples razones. Nos llega una pregunta en vivo, doctor, que dice, ¿los tratamientos de migraña son permanentes? Yo voy al neurólogo cada 3 años, pero ¿debería ser más? Lo que pasa es que la migraña es una enfermedad crónica, ¿no?, que las personas con migraña siempre la van a tener, ¿no? Y por temporadas esta puede ser más frecuente y por temporadas menos frecuente, dependiendo quizás de los factores que la persona, de la educación que tenga la persona y que sepa reconocer sus crisis, ¿no? Pero en general se considera que la migraña va a durar toda la vida, ¿no? Lo ideal es que la persona conozca este trastorno, sepa qué es lo que le desencadena y cómo prevenirla y cómo tratarla sobre todo. Ahora, doctor, justamente también nos preguntan, dice, ¿la migraña está catalogada como una enfermedad? Claro, la migraña es una enfermedad crónica del sistema nervioso, ¿no? O sea, está catalogada como una enfermedad. Muy bien, entonces continuamos con el listado de preguntas. Dice, ¿el estrés realmente puede empeorar la migraña? Claro, el estrés afecta a muchas zonas del sistema nervioso que van a desencadenar o van a disparar estas crisis de migraña, repito, en personas con la predisposición, ¿no? Sobre todo el estrés muy agudo o muy permanente puede hacer que estas crisis sean muy frecuentes y muy duraderas, ¿no? Es un factor totalmente reconocido. El estrés. Así es. Ahora, sobre los tratamientos también nos pregunta Lucía Falcón, dice, ¿qué nuevos tratamientos existen ahora para la migraña? En los últimos años hemos tenido la introducción al mercado de múltiples tratamientos específicos para tratar migraña. Antes se utilizaban medicamentos que no eran específicos para la migraña y se había observado que algunos pacientes podía beneficiarlos. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años han surgido medicamentos específicos para la migraña. Sin embargo, estos los reservamos para personas que tienen cuadros un poco más severos o más complicados, ¿no? Para cuadros más complicados. Ahora, pasamos del estrés, nos preguntan sobre la ansiedad. Dice, ¿qué diferencia hay entre migraña y ansiedad? Bueno, la migraña, como dije, es una crisis de dolor de cabeza intenso acompañado de múltiples síntomas. El paciente está muy sensible a todos los estímulos, ¿no? En cambio, la ansiedad, digamos que es una predisposición anímica que hace que una persona tenga un modo de hipervigilancia, un estado de hipervigilancia permanente, ¿no? Y no olvidar que la ansiedad y la depresión se relacionan bastante con la migraña, ¿no? Son cuadros que van de la mano con el tiempo, ¿no? A medida que el paciente evoluciona con migraña, puede entrar a tener depresión y ansiedad.
Entonces podemos decir que a raíz de la ansiedad o de la depresión puede ser consecuente la migraña. Claro, la migraña la ansiedad y la depresión puede ser tanto un factor desencadenante como un resultado de la migraña, ¿no? Muy bien. Ahora, nos pregunta también, dice, ¿puede haber incapacidad temporal por migraña para las personas que recién se conectan a nuestro video? Sí, puede haber incapacidad temporal y esta puede durar muchas horas, incluso algunos días, dependiendo de la intensidad de la crisis, ¿no? Y hay personas que incluso tienen que venir por emergencia porque no soportan los síntomas, ¿no? Eso es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Incluso acá en el hospital lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Los cuadros de migraña severos, ¿verdad? Severos e incapacitantes, ¿no? Claro que sí. Continuamos con nuestro listado. Justamente mencionaba previamente, dice, ¿dormir mal puede causar migraña? Claro, dormir mal o tener un mal patrón de sueño o una mala higiene del sueño que llamamos también es un factor predisponente de migraña. No en todos, pero sí en un grupo importante, ¿no? También una persona con migraña, que ya se le ha diagnosticado, se le recomienda que trate de tener una higiene, o sea, hábitos de sueño lo más, digamos, lo más buenos posibles, ¿no? Que duerma el número suficiente de horas, que sea un sueño ininterrumpido. Es muy importante ese factor. ¿Cuál es el tiempo que se recomienda de horario de sueño para una persona adulta? Una persona adulta entre 7 horas en promedio de sueño profundo está indicado como un factor protector incluso, ¿no? Muy bien. Ahora continuamos ahora el tema de los alimentos. Dice, ¿hay algunos alimentos que puedan desencadenar los cuadros de migraña? Sí, algunos alimentos como los conservantes que hay en los embutidos, o en algunos vinos, en algunos quesos, podrían ser desencadenantes de migraña en un grupo amplio de la población, ¿no? Los alimentos curados, hay muchos, ¿no? En realidad cada persona tiene que ir viendo a lo largo del tiempo qué es lo que le desencadena la crisis, porque no es igual en todas las personas, ¿no? Pero sí hay una predisposición con algunos alimentos con conservantes y aditivos. Claro. Ahora, mire, doctor, nos llega otra pregunta en vivo, justamente también para las personas que recién se conectan y que quieren que quede claro. ¿La migraña severa se considera una discapacidad? Bueno, claro, en verdad la OMS considera la migraña como la segunda causa de discapacidad a nivel global, ¿no? Si bien es cierto, la migraña no es de necesidad mortal, en algunos pacientes por el alto grado de discapacidad que produce, o sea, las personas dejan de hacer sus actividades habituales, asistir al trabajo, a sus estudios, por las crisis de migraña, ¿no? Entonces, haciendo una estadística durante todos estos años, se ha llegado a la conclusión de que la migraña y sus complicaciones, porque la migraña se complica también si es que no es bien tratada, puede llegar a ser una causa muy frecuente de discapacidad, ¿no? Bastante interesante. Entonces, amigos, estamos aquí justamente hablando con nuestro doctor César sobre el tema de la migraña, los síntomas y cuándo es que debemos acudir al médico. Continuamos, dice, ¿por qué dan náuseas o vómitos cuando te da un cuadro de migraña? Todo eso forma parte del cortejo sintomático de la crisis de migraña, ¿no? Las náuseas, que incluso pueden llegar a los vómitos, como dije, las molestias o la sensibilidad excesiva a la luz, al ruido, al movimiento, ¿no? Todo eso es un cortejo de síntomas que acompañan a la migraña. Por eso es que no es solo un simple dolor de cabeza, sino es toda una crisis del sistema nervioso. Una crisis, entonces. Ahora, justamente mencionaba, ¿no? Las luces también. ¿Es normal ver luces o manchas cuando pasamos por estos cuadros? Claro, hay migrañas que pueden empezar con una fase que se denomina aura visual, ¿no? En esa fase, que puede durar una hora antes de la migraña, incluso minutos antes, es normal que algunas personas puedan, o es frecuente que puedan ver luces, colores, o que puedan fragmentarse el campo visual, ¿no? Ahora, esa aura no debería durar más de una hora. Si esa aura dura más de una hora o no se acompaña del dolor de cabeza inmediatamente, habría que buscar otras causas que pueden ser un poco más complicadas, ¿no? Como por ejemplo infartos cerebrales, ¿no? Ahora, doctor, cuando se atraviesa un cuadro de migraña, ¿esto es considera una emergencia o una urgencia? Se considera una urgencia porque lo importante es tratar el dolor de inmediato, ¿no? Porque una persona no es recomendable pues, que esté con una crisis de migraña, como le dije, por la discapacidad que produce, porque en ese momento la persona no está en su rendimiento óptimo, ¿no? O sea, lo podríamos considerar una urgencia, ¿no? Una urgencia, muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo es que puede durar una migraña o hasta cuándo ya podemos decir tengo que ir al hospital? Bueno, una crisis de migraña puede durar entre 4 horas a 72 horas. Si dura más de 72 horas los síntomas de migraña, diríamos que estamos frente a un estado migrañoso. Y eso sí requiere tratamiento hospitalario, ¿no? Porque es una migraña que no va a ceder tan fácilmente, ¿no? O sea, el punto de corte es 72 horas, ¿no? Si dura más de ese momento, hay que tener mucho cuidado y de preferencia asistir al hospital o a un centro de emergencia. No, claro que sí, siempre acudir a nuestros especialistas para justamente poder tratar estos temas. Ahora, ¿qué tan grave puede llegar a ser realmente un cuadro de migraña? Bueno, es grave en el sentido de que si estamos frente a una crisis severa, como dije, el paciente pues va a estar totalmente incapacitado, ¿no?
En eso radica la severidad, la gravedad, diríamos, de la migraña, ¿no? Que puede hacer que el paciente esté totalmente fuera de circulación, digamos, ¿no? A pesar de que no hay síntomas visibles, el paciente realmente está sufriendo una crisis en el sistema nervioso en ese momento, ¿no? O sea, sí puede llegar a ser muy, muy severa, ¿no? Algunos cuadros. Algunos cuadros, ¿verdad? Ahora nos llega otra pregunta en vivo también que dice, ¿existe la migraña ocular? Claro, hay síntomas de migraña ocular en la cual el dolor se centra alrededor del ojo o que hay muchos síntomas visuales y que están desencadenados por una crisis de migraña. Es poco frecuente, pero en algunos pacientes puede existir. Puede existir entonces. Ahora, doctor, ¿es verdad que las mujeres, justamente nos mencionaba esto previamente, sufren Sí. más de la migraña? Claro, por el tema hormonal, del ciclo hormonal, generalmente las mujeres están más predispuestas porque estas hormonas actúan en el sistema nervioso, ¿no? Y cuando hay fluctuaciones o descensos, en el caso de la menstruación, o incluso en etapas como la perimenopausia, ¿no? Por ejemplo, puede haber más migraña, ¿no? Y un dato curioso es que durante el embarazo la mayoría de mujeres que tienen migraña mejoran, ¿no? Aproximadamente el 80-90% a partir del segundo trimestre mejoran y solo un 10% empeoran, ¿no? Durante el embarazo. Ajá. ¿No? Bien, amigos. Ahora continuamos. Dice, ¿por qué la luz y el ruido molestan tanto en un cuadro de migraña? Claro, porque en la migraña se activan centros que están relacionados con la sensibilidad a la luz y al sonido, ¿no? Por eso es que cuando empieza la crisis del sistema nervioso, que es la migraña, el paciente está muy sensible. Incluso son criterios de diagnóstico que el paciente, además del dolor de cabeza, tenga tanto la sensibilidad a la luz, que se llama fotofobia, o la sensibilidad al ruido, que se llama sonofobia. Incluso hay pacientes que tienen mucha sensibilidad a los olores en ese momento y no lo soportan, ¿no? Esos son, digamos, que serán criterios que nos ayudarían a más o menos encuadrar a un paciente dentro de una migraña, ¿no? O dentro de una posible migraña. Claro, se ha visto casos de personas que dicen, no soporto este perfume o este aromatizante, ¿verdad? Claro, Eso genera dolor de cabeza. genera más dolor de cabeza, o en ese momento el dolor de cabeza, esos estímulos son casi intolerables para esa persona, ¿no? Sin embargo, pues a veces creemos que las personas están exagerando, pero en verdad esos síntomas son muy reales, ¿no? Muy reales. Ahora nos llega sobre la migraña ocular. Dice, ¿qué tan frecuente es la migraña ocular en niños? Bueno, en niños en verdad no es tan frecuente que sea exclusivamente ocular, ¿no? Pero sin embargo puede existir, ¿no? Pero antes de llegar a esos diagnósticos, siempre el paciente tiene que ser evaluado por un especialista y descartar otras causas estructurales del sistema nervioso o a nivel ocular, ¿no? Siempre en la migraña hay que hacer un diagnóstico y un descarte de otras causas, ¿no? Antes de decir, tú tienes migraña, ¿no? Justamente ahora nos llega un comentario, también dice, la migraña me hace vomitar, no puedo hablar y se me adormece el cuerpo tanto que lloro de dolor. Claro, es que el dolor llega a una intensidad muy frecuente, incluso en la escala del 1 al 10, que llamamos la escala visual analógica, los pacientes manifiestan que están en 10, incluso te dicen que estoy en 20, en 30 de intensidad de dolor, ¿no? Un dolor tan severo, puede ser un dolor pulsátil, o sea, el paciente, si cada latido de su cabeza es un dolor muy severo, ¿no? Y el paciente efectivamente lo siente, ¿no? Y en algunas determinadas crisis pueden ser de un dolor muy intenso, ¿no? Sobre todo si es que el paciente no ha recibido un buen tratamiento o un buen diagnóstico, desde el principio se ha permitido que su migraña progrese y se vuelva crónica, ¿no? Claro, ahora doctor, justamente nos preguntan también, Stephanie, dice, ¿la migraña puede llegar a ocasionar un ACV? Claro, porque la migraña también involucra un componente circulatorio a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En algunos casos de migraña podría ser que esta alteración circulatoria, luego que terminó el cuadro de migraña, persista, y ahí se puede llegar a un infarto cerebral, ¿no? Como consecuencia de una crisis de migraña. Afortunadamente no es muy frecuente, pero cuando se presenta sí hay que actuar de inmediato porque ahí se pueden quedar secuelas, ¿no? Claro. Ahora sobre la migraña ocular que justamente estábamos hablando, dice, hace 2 años me detectaron migraña ocular, ¿tiene cura? Como dije, la migraña en verdad no tiene cura porque es una condición crónica de cada individuo que la padece, ¿no? Pero como hay muchas formas de poder prevenir las crisis, ¿no? O de aprender a controlarlas efectivamente. Ahora, doctor, por favor, hablemos sobre el tema de los niños, ¿no? Los pequeños en casa. Dice, ¿puede aparecer desde niños o desde cuándo? Sí, hay migraña desde la niñez, ¿no? Desde la niñez, de los 5, 6, 7 años se han descrito casos. Y a esa edad, tanto los niños como las niñas las presentan en la misma proporción. Incluso los niños la tienen un poco más frecuente, ¿no? Siempre al momento que llegan a la pubertad o a la adolescencia, ya se nota que la migraña empieza a ser más frecuente en mujeres por todo el tema de los cambios hormonales. Pero en niños es muy frecuente, a veces es difícil de diagnosticar porque el niño no te va a decir sus síntomas como lo hace un adulto. Claro. Hay que hacer un examen muy minucioso, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo es que diagnosticamos la migraña? Ya, primero hay criterios de diagnóstico, hay determinados síntomas que el paciente nos dice que tiene o que nosotros le preguntamos. Tenemos que dirigir la entrevista al paciente
a los síntomas que nosotros queremos buscar o descartar. Sin embargo, hay que, de todas maneras, descartar otras causas que podrían ser potencialmente más graves a corto plazo, ¿no? Como por ejemplo tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso, básicamente ese tipo de cosas. Por eso es que siempre hay que acudir a un especialista en el tema para que haga este diagnóstico. Claro, siempre acudir a nuestros especialistas. Ahora vamos a hablar sobre el clima, si realmente influye la migraña justamente ahora que estamos en verano, las altas temperaturas. Claro, sí, las altas temperaturas, los cambios de temperatura extremos también predisponen a la migraña y el sol, el calor es un factor muy frecuente, ¿no? O sea que se recomienda que las personas con migraña eviten exponerse al sol en las horas de más alta intensidad, ¿no? Entre 11 a 3 de la tarde, ¿no? Y que siempre estén hidratados. La hidratación es básica para prevenir crisis de migraña, ¿no? Y como le digo, importante no exponerse al sol. No exponerse al sol o mantenerse hidratado y evitarnos así los golpes de calor y las migrañas, ¿verdad? Así es. Ahora dice, ¿es normal que el dolor cambie de lado cada vez que aparece? Claro, generalmente la migraña, pues, puede ser, el dolor de cabeza puede ser hemilateral o hemicraneal, ¿no? Eso es, digamos, lo más característico. Sin embargo, hay pacientes que tienen migraña y el dolor de cabeza se produce en ambos lados, ¿no? Pero son los menos frecuentes, ¿no? Hay pacientes que siempre tienen el dolor de cabeza y la migraña a un lado, el derecho o el izquierdo. A veces puede ser intercambiable, ¿no? Pero en general es más, o sea, tienden más a ser hemicraneales y pulsátiles, como un latido permanente, doloroso, ¿no? Sí, es verdad. Ahora dice, ¿qué hago cuando siento que va a empezar el cuadro de migraña? Claro, si la persona ya conoce cómo son sus crisis o cómo empiezan, lo ideal es que tome un tratamiento dentro de las primeras 2 horas que inicie el cuadro para evitar que se desarrolle o que se complique la crisis, ¿no? Ahora, lo importante también es no automedicarse y que el paciente pues sea evaluado y sea, digamos, que un especialista le recomiende cómo hacer ese tipo de tratamiento, pero lo ideal es hacer el tratamiento agudo o del dolor o de la crisis dentro de las primeras 2 horas para obtener mejores resultados. Bien, las primeras 2 horas entonces son importantes. Ahora nos preguntan, ¿no? Para las personas que recién se conectan a nuestro vivo, dice, ¿qué alimentos causa la migraña? Ya lo habíamos respondido, pero podemos repetirlo. Claro, sobre todo los alimentos que tienen conservantes y aditivos, ¿no? Digamos los embutidos, los snacks, incluso las bebidas alcohólicas, en general, o las gaseosas diet en general. Todos estos productos pueden predisponer migraña, ojo, no a todos, pero sí a un grupo importante, ¿no? Ahora, por favor, doctor, continuamos con las preguntas en vivo. Dice, ¿por qué uno bosteza horas antes de una migraña? Claro, eso se llaman síntomas prodrómicos, o sea, síntomas que indican que el sistema nervioso está empezando a activarse de una forma inadecuada, ¿no? Por eso, antes de la crisis de migraña en sí, pueden haber bostezos, puede aumentar la frecuencia urinaria, puede haber problemas de concentración, más olvidos. Eso puede suceder 24, 48 horas del inicio de la crisis de migraña en sí. Y algunas personas ya lo tienen muy bien identificado, ¿no? Y eso les indica que les va a dar una crisis de migraña, ¿no? Muy bien, cuando hay esos cambios, anímicos incluso, ¿no? Entonces, reconocer bien, ¿no? los síntomas previos. Ahora vamos llegando ya al final de nuestra transmisión, amigos. Vamos, dice, ¿qué hábitos diarios podrían ayudar a prevenir a lo mejor el ejercicio? Claro, lo que se recomienda es hacer actividades al aire libre, aeróbicas de preferencia, caminatas, trotes, 2, 3 veces por semana, hidratarse mucho, tomar 2, 3 litros de agua al día, de preferencia, evitar periodos de ayuno prolongado, ¿no? O sea, cada 4 o 5 horas tomar un pequeño snack o digamos una pequeña colación, ¿no? No algo muy abundante, pero sí algo que rompa los periodos de ayuno. O sea, una persona con migraña no debe saltarse las comidas para nada, ¿no? Eso está prohibido, ¿no? Muy bien, entonces eso también a tenerlo en cuenta. Ahora, con la última pregunta en vivo, que ya también la habíamos respondido, dice, ¿hay exámenes para detectar la migraña o solo debo ir a una consulta con nuestro neurólogo? Claro, en verdad lo que el neurólogo va a hacer es hacerle la anamnesis, la entrevista dirigida a poder identificar los criterios o los síntomas que nos van a indicar que es una migraña, pero hay que descartar otras causas. Así que para eso lo más recomendable sería hacerse una resonancia magnética de lo más completa posible, ¿no? Evaluando los resultados. Si esta resonancia no arroja ninguna otra alteración estructural y el paciente presenta los síntomas de migraña ya 4 o 5 episodios durante un periodo de tiempo de similares características, podríamos decir que es un paciente con migraña. Muy bien, doctor. Entonces, muchas gracias por haber respondido todas las consultas que nos han mandado nuestro doctor César Saavedra Rocha, médico asistencial del Servicio de Neurología y especialista en cefaleas del Hospital Rebagliati. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan tomado nota o no apunte de todo esto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo vivo.